¿Qué es lo que más anhelamos en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hace que nos levantemos todos los días? ¿Cuál es el motor por el cual hacemos las cosas? Buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional de la comunidad contigo. Continuamos con la serie que estamos viendo de la necesidad que tenemos de la presencia del Señor. Y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos pasar este tiempo hablando, Señor, y escuchando acerca de ti. Te pedimos que tú nos ayudes, Padre amado. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Qué es lo que más anhelamos en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hace que nos levantemos todos los días? ¿Cuál es el motor por el cual hacemos las cosas? Son preguntas con las que comenzamos la semana pasada y vimos nuestros anhelos, y esos anhelos van cambiando de acuerdo con la etapa que estamos viviendo. Siempre hay una razón para todo lo que hacemos. Hay algo que anhelamos en nuestro corazón que hace que nos levantemos todos los días. Pero ¿cuánto anhelamos a Dios? ¿Verdaderamente las personas ven a Dios en nuestras vidas? ¿Es Dios quien tiene el control de todo en nosotros? Y decía que tal vez Dios es un accesorio para nosotros. Es un accesorio importante, pero no deja de ser solo un accesorio. Entonces Dios está presente, pero nuestra vida tiene una motivación completamente diferente. Eso es lo que pasó con los israelitas. Tenían a Dios, pero era un Dios hecho a su medida. Y lo que el Señor quiere es ser realmente el centro de nuestra vida. Él quiere ser el Señor de nuestra vida, quien mueve por completo todo lo que nosotros hacemos. Entonces comenzamos a ver en la vida de Moisés a un verdadero hijo de Dios necesitado de la presencia del Señor. Moisés tenía el anhelo de la presencia de Dios. No quería dar un solo paso si el Señor no estaba con él. Y también tenía el deseo de que Dios esté con todo el pueblo de Israel. Y como vimos en el versículo 11 del capítulo 33, dice que Moisés hablaba cara a cara con el Señor. Y dice el pasaje como habla un hombre con su amigo. Es decir, había una relación real y personal con Dios. Él anhelaba la presencia de Dios. No se conformó con tener un representante. Quería que el mismísimo Dios estuviera con él y con todo el pueblo. Y ahora nosotros, si tenemos a Jesús como Señor y Salvador, tenemos la misma certeza de vivir en la presencia de Dios, con la presencia de Dios en nosotros. Él nos ha dado su Espíritu, y ese Espíritu mora en nosotros, y es quien debería estar guiando cada uno de nuestros pasos. Pero como también vimos la semana pasada, muchas veces esa presencia nos incomoda, porque quisiéramos hacer ciertas cosas que sabemos que no son del agrado de Dios y posiblemente tampoco son del agrado de los demás. ¿Anhelamos la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Es una realidad para nosotros? ¿Podríamos decir como Moisés, si no vas con nosotros, es mejor no ir? ¿Queremos conocerle cada día más? ¿Deseamos hablar cara a cara con Él? ¿Tener una relación íntima y personal? Pero la cosa no se queda ahí, porque Moisés no solo tenía el anhelo de la presencia de Dios, sino que también vivía en la presencia del Señor. Moisés anhelaba la presencia del Señor porque no quería vivir fuera de él. Quería saber cuál era la voluntad de Dios. Le dice, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca.
Buscaba la voluntad de Dios. Cada cosa que hacía debía estar dirigida por el Señor y su voluntad. Por eso, si Dios no estaba con él y con el pueblo, era mejor no continuar. Veía que no había ningún valor en seguir si el Señor no era el centro de todo lo que él y el pueblo hacían. De eso se trata la vida de los hijos de Dios. Vivir en la presencia, saber cuál es la voluntad de Dios. Cada cosa debe ser dirigida por el Señor y su voluntad. A eso estamos llamados y eso haremos por la eternidad. Entonces Moisés le dice al Señor, le pide esto. Capítulo 33, versículo 18. Te ruego que me muestres tu gloria. Moisés de verdad quería conocer a Dios. Anhelaba vivir en la presencia de Dios. Su deseo era el de ver a Dios en toda su plenitud. En los versículos del 19 al 23 dice, del capítulo 33 de Éxodo, y Dios les respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre de Jehová. Tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Dijo además, no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y quedará vivo. Jehová dijo también, he aquí hay un lugar junto a mí, y tú te colocarás sobre la peña. Sucederá que cuando yo pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no será visto. El Señor se daría a conocer más a Moisés, pero no totalmente. Es posible que ver el rostro de Dios simbolizaba conocer de forma total a una persona. Y es imposible conocer de forma total a Dios para cualquiera de nosotros como seres humanos. Moisés no podía entender la profundidad de la naturaleza de Dios. Nadie en el mundo puede conocer a Dios completamente. Dios es un Dios infinito. Dios siempre es mayor de lo que nosotros como humanos podemos comprender. Cada día siempre hay más que conocer acerca de Dios. Y eso será hasta el fin de nuestros días. Por eso Dios le dijo, cuando yo me muestre en todo mi esplendor, te cubriré con mi mano y podrás verme la espalda. Ahora, Moisés quería conocer más a Dios y él accedió a mostrarse más a Moisés. Le dijo, te daré a conocer mi nombre, verás mi clemencia, verás mi compasión, podrás ver parte de mi gloria, pero no podrás conocerme totalmente. Y cuando el Señor descendió al monte Sinaí, en los versículos 5 al 9 del versículo 34, dice, entonces descendió Jehová en la nube y se presentó allí a Moisés, y éste invocó el nombre de Jehová. Jehová pasó frente a Moisés y proclamó, Jehová, Jehová, Dios compasivo, clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que conserva su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. Entonces Moisés se apresuró a bajar la cabeza hacia el suelo y se postró diciendo, Oh Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, vaya por favor el Señor en medio de nosotros, aunque éste sea un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y acéptanos como tu heredad. Dios se dio a conocer justo lo que le había prometido a Moisés. Dios se reveló como el Dios que es,
misericordioso por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no dejará el pecado sin castigo y que castigará la maldad de las personas. Es decir, el Señor estaba presentándose como un Dios santo y justo, pero a la vez clemente, compasivo y misericordioso. Dios estaba presentando una vez más la necesidad de que el pecado reciba su castigo. Y eso solo podía ser a través de un sustituto, de alguien que pudiera pagar el precio para que recibiera ese castigo por el pecado. Y entonces así tener la posibilidad de perdonar al pecador. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Moisés ante esta proclamación? Dice que bajó la cabeza hacia el suelo. Y en esa posición de completa humildad y sometimiento, le dijo: por favor, quédate con nosotros. Necesitamos vivir en tu presencia. Aunque somos pecadores, necesitamos que nos perdones y nos tengas como tu pueblo. Moisés sabía que sin el Señor, sin su presencia, sin su perdón, el pueblo no era nada. Sin el Señor como el centro de su vida y de la vida de los israelitas, ninguna vida tenía valor. Solo en esta condición, viviendo en la presencia del Señor, Israel tenía un propósito. ¿Qué de nosotros? ¿Realmente está en nuestro corazón ese deseo de vivir en la presencia del Señor? ¿Queremos conocerle cada día más? ¿Estamos desesperados por ver su gloria? ¿Queremos que el Señor nos acompañe en todo momento? Nuestra última meta, si somos hijos de Dios, es vivir con el Señor por la eternidad. Habitar en su presencia. De eso se trata todo. El Señor nos ha llamado para tener una relación personal con Él y para que nosotros nos preparemos en esta vida para lo que vendrá después. Si no nos gusta o si no estamos pensando que tenemos que vivir en la presencia del Señor, hermanos, el cielo no es para nosotros, porque de eso se tratará y eso será por siempre. Luego de todo lo que pasó, Jehová renovó su pacto y le dijo que Él los iba a acompañar y que todo el pueblo vería su obra. Entonces, dice que Moisés estuvo 40 días y 40 noches con Jehová. Dios le dio a Moisés nuevamente la ley que le había dado en las primeras tablas, que Moisés había roto cuando vio a los israelitas adorando al becerro de oro. Allí estaba la voluntad para su pueblo, en esas tablas, la forma en que debían conducirse los hijos de Dios. No estaba la fórmula para que ellos se conviertan en el pueblo de Dios. Ellos ya eran el pueblo de Dios. Ahora, creo que no podemos imaginarnos esos 40 días y 40 noches que pasó Moisés sin comida, sin agua, hablando con el Señor. Y la Biblia no nos dice absolutamente nada sobre eso, pero puedo pensar que el Señor lo sustentó. Pero por encima de todas las cosas, Moisés se estaba deleitando en ese tiempo, conociendo más al Señor, cumpliendo lo que tanto anhelaba: vivir en la presencia del Señor. Dice el versículo 29 que cuando descendía del monte Sinaí, luego de estos 40 días, y con las tablas del testimonio en sus manos,
La piel de su cara resplandecía. Y la palabra no indica simplemente que tenía una sonrisa de oreja a oreja, o que estaba tan radiante que parecía que resplandecía, sino que literalmente lo que está diciendo es que desprendía rayos. ¿Por qué? Porque había estado en la presencia de Dios. Y es que cuando anhelamos la presencia de Dios y vivimos en la presencia de Dios, la presencia de Dios se refleja en nosotros. Pero de eso estaremos hablando el próximo miércoles. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos entender que el mayor deseo que deberíamos tener es vivir en tu presencia. Y que un día, Señor, eso se va a cumplir cuando tú vengas por nosotros para que estemos por la eternidad contigo. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entender esto. Y te damos gracias porque aquí en la tierra tú has permitido que tu presencia nos acompañe, Señor. Y que ya podemos disfrutar en cierta medida de esa presencia en nuestras vidas. Te pedimos que tú nos ayudes a desear más y más vivir en tu presencia y hacer tu voluntad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y seguimos con el tema el próximo miércoles.